En este video voy a mostrarles cómo hacer la tabla de frecuencias y la gráfica de frecuencias, unas gráficas simples, a partir de la variable número de visitas obtenida de los datos de la bitácora de consultas de la clínica familiar. Primero vamos a seleccionar nuestros datos y vamos a copiarlos a la celda contigua utilizando control B y control C. Vamos a ordenar dándole clic al botón ordenar y filtrar que está en la parte derecha de la barra de herramientas. Seleccionamos ordenar de menor a mayor. Seleccionamos continuar con la selección de ese cuadro de diálogos, ponemos ordenar. Vamos a copiar nuestros datos otra vez, vamos a pegarlos junto. ¿Por qué? Porque vamos a quedarnos con las etiquetas de marca de clase, con las etiquetas de clase. Para ello vamos a quitar duplicados, que se encuentren en la pestaña datos. Está en la barra de herramientas ligeramente a la derecha del centro. Podemos quitar duplicados. Nos pregunta si queremos ampliar la selección o continuar con la selección actual. Escogemos continuar con la selección actual y damos quitar duplicados a la columna D. Aceptar. Y bueno, aquí nos da el reporte de qué es lo que ha hecho, dejando solamente 3 valores únicos que permanecen. Esos valores son las etiquetas de clase, los valores que puede asumir la variable dentro de nuestro conjunto de datos. Ahora vamos a calcular primero la frecuencia absoluta, NI. Para ello vamos a recurrir a una fórmula en Excel que se llama contar condicional, control condicional o contar punto sí. Escribimos contar punto sí y aquí nos da una formulita, las dos opciones. Vamos a abrir un paréntesis y vamos a escoger primero el rango, es decir, dónde vamos a buscar. Una vez que seleccionamos el rango ponemos coma y nos va a pedir el criterio, es decir, qué es lo que vamos a buscar. El criterio es qué es lo que vamos a buscar para contarlo dentro del rango. Cerramos el paréntesis, damos enter y ahí tenemos nuestra frecuencia absoluta para cuando la variable asuma el valor de 0. Ahora vamos a arrastrar la fórmula, pero como si arrastramos la fórmula sin bloquear, tenemos que el rango ha cambiado. ¿Ven? Entonces podemos hacer dos cosas. Una es corregir el rango manualmente para que contenga los mismos datos. Damos enter. O podemos tomar esta ecuación, esta función, y antes de arrastrar o copiar ponemos un signo de pesos antes del 5 y antes del 12. Con esto se bloquea el rango y entonces ahora sí arrastramos la fórmula y tenemos nuestras frecuencias absolutas para cada una de estos datos, de estos valores. Para comprobar que estamos en lo correcto vamos a poner la sumatoria de las frecuencias. Recuerden que la sumatoria de las frecuencias absolutas debe ser igual al número de datos que tenemos en la colección. Entonces nos da 8. Aquí tenemos 8 datos, como puede constatarse en el recuento, 8 datos. Bien, vamos a calcular la frecuencia relativa, FI. Para calcular la frecuencia relativa vamos a dividir la frecuencia absoluta entre el número total de datos. El número total de datos es este. Damos enter. Otra vez vamos a bloquear el número total de datos, que es 8, para que no se cambie la celda al arrastrar hacia abajo la ecuación. Ya tenemos. Vamos a arrastrar esta ecuación para ver si estamos en lo correcto. Recuerden que la sumatoria de las frecuencias relativas, de todas las frecuencias relativas, debe ser igual a 1, no mayor a 1. Bien, para el cálculo de la frecuencia acumulada absoluta o absoluta acumulada, vamos a utilizar una suma creciente, es decir, vamos a poner suma desde B5 hasta B5. Cerramos.
Ahora vamos a bloquear el inicio, pero no vamos a bloquear el final, para que cuando nosotros arrastremos la fórmula hacia abajo, se incrementa el rango de sumatoria. ¿Ven? Pero no se cambia el inicio, solamente se cambia el final del rango. ¿Ven cómo va creciendo el rango? Finalmente, para calcular la frecuencia relativa acumulada, vamos a tomar la frecuencia absoluta acumulada y lo vamos a dividir entre el número total de datos, que es este de aquí. Vamos a bloquear en la fórmula el número total de datos para que al momento de arrastrar, bueno, no tengamos problemas. Se mantiene el número total de datos, la celda que contiene el número total de datos, y vemos que aquí la frecuencia absoluta acumulada para la categoría, la última categoría, es 8, es igual al número total de datos, que es una de las características de esa frecuencia, y en este caso es 1. La sumatoria de todas las frecuencias relativas es 1. Entonces, en la última categoría su frecuencia relativa acumulada es igualmente 1. Bien, ahora para graficar, vamos a hacer una gráfica rápidamente. Vamos a seleccionar la categoría, vamos a seleccionar la frecuencia absoluta. Vamos a insertar, ponemos insertar gráficos, escogemos gráfico de columnas en dos dimensiones solamente. Hay otras variantes, pero vamos a poner ese solamente. Ya tenemos nuestra gráfica, y aquí tiene automáticamente unas etiquetas. Vamos a cambiar esas etiquetas. Aquí tiene el título del gráfico, porque es la frecuencia acumulada, es la frecuencia absoluta, aquí está indicado. Vamos a cambiar ahora con el botón derecho del mouse, damos clic y vamos a seleccionar datos. Seleccionamos datos y vamos a modificar etiquetas de eje horizontal, es decir, estas de aquí. Vamos a editar y ahora nos pide dónde está el rango de rótulos del eje. Vamos a buscarlos aquí y ponemos que son estos de aquí, es decir, las etiquetas 0, 1, 2, que son los valores que puede asumir la variable. Damos a aceptar y damos a aceptar, y ya tenemos ahora sí nuestra frecuencia absoluta para cuando los datos valen 0, 4, para cuando vale 1, 3, para cuando vale 2, 1. Bien, y terminamos. Espero que les haya servido este pequeño video tutorial. Gracias.